Diga, una vez más me encuentro con ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando que todos ustedes hayan tenido un fin de semana súper exitoso. Que todas las cosas le hayan salido bien y que haya sido una semana muy bendecida, que hayan compartido en familia, que hayan compartido en amigos. Ayer me encontraba con una amiga a quien quiero muchísimo y con quien compartí y me reí y nos gozamos. Y la verdad, cuando tú te reúnes con alguien a quien quieres mucho, con alguien con quien tienes esa afinación, esa química, pues pasas un rato muy agradable. Y nada, nosotros como seres humanos necesitamos también relacionarnos, compartir, tener amistades y reírnos un rato de todas las cosas hermosas que nos pasan y las cosas también que no son tan hermosas que a veces nos pasan. Yo quisiera compartir con ustedes hoy una palabra que me llamó mucho la atención porque es un tema que toca, yo me atrevería a decir que prácticamente a todas las familias nos toca este tema, y es cuando en nuestro entorno familiar no todos han conocido de Jesucristo. Cuando en nuestra familia hay personas que aún no han podido o no han querido entender y seguir al Señor. Y nos toca tener como esa paciencia y nos toca seguir orándole al Señor y seguir hablándoles de esa palabra, porque sabemos y conocemos lo que le espera a la persona que no recibe a Jesús en su corazón y no le acepta como su Salvador. Dice la palabra del Señor en Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Aquí vemos que Dios se refería a Israel cuando el profeta les hablaba y ellos no obedecían. En este tiempo Dios también ha querido que en nuestra familia todos conozcan del Señor Jesús. Al igual que este pueblo de Israel, también nosotros de una u otra manera vivimos esta situación de que quisiéramos que en nuestros seres queridos todos fueran convertidos al Evangelio, pero cada día de pronto vemos que se alejan más de Dios, buscan excusa para no congregarse, como que saben que Dios es real porque han visto la gloria de Dios en nosotros, porque saben que hay un plan de salvación, pero es como si hubiese algo que les atara, que no les dejara dar ese paso de fe hacia los caminos del Señor, hacia las cosas de Dios. Y a veces nos llenamos de mucha tristeza porque llega de pronto el problema, la dificultad, la enfermedad. De una u otra manera llega para ellos momentos que terminan afectando nuestra vida, nuestros sentimientos. Y yo creo que todos hemos vivido esa situación donde quisiéramos ver a todos nuestros seres queridos siguiendo este evangelio, adorando a nuestro Dios y sirviéndole a Él, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y nadie sabe en qué momento tendrá que partir de este mundo, y quisiéramos que todos nuestros familiares y nuestras personas que amamos estén preparadas, sea para la venida del Señor o sea para por si llega la muerte. Y a veces sentimos que eso nos llena de mucha tristeza, ¿cierto? A veces nos sentimos afligidos y como que llega la aflicción a nuestra vida, llega la tristeza y nos sentimos a veces como que no sabemos qué hacer, como que no podemos, que quisiéramos ayudarle y no sabemos cómo hacerlo.
Pues la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la palabra de Dios habla de cosas ocultas, es cosas que no han sido reveladas. Son cosas que no se han conocido aún, que no nadie las ha vivido. Y que el Señor dice: si tú clamas a mí, vas a tener esas experiencias conmigo y vamos a poder ver un resultado grande en estas personas, en nuestra familia, en nuestros hermanos, nuestros sobrinos, etcétera, de acuerdo a la necesidad que cada persona tenga. Y quisiéramos en verdad que todos nuestros seres queridos siguieran este evangelio, aceptaran a Jesucristo, porque quisiéramos un día que ellos también se gocen en la presencia del Señor y que también ellos puedan también recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que vemos nosotros como madres o como hermanos diariamente clamar, eh, pedirle al Señor que les ayude a que ellos puedan ser libres, a que ellos puedan reconocer que Jesús es su Salvador, que Jesús es la salida para que ellos puedan salir adelante y que ellos puedan ser libres de todas esas cadenas que no les permite de pronto avanzar en su vida. Yo les invito a que como iglesia nos unamos. A veces nosotros nos enfocamos mucho en muchas personas. Eso es muy cierto y es necesario porque la salvación es para todos. Pero no nos olvidemos de nuestro pueblo. No nos olvidemos de nuestra gente, de los que nos rodean, de los que tenemos en nuestro entorno, debajo de nuestro techo. No nos olvidemos de ellos, no los ignoremos, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuándo vendrá la muerte. Y queremos un día que ellos estén en la patria celestial juntamente con nosotros, adorando el nombre de Jesús. Es una semana donde qué bueno que tú y yo nos comprometiéramos a sacar unos 5 minutos para decirle: Señor, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí está mi hermano, aquí está mi tía, aquí están mis sobrinos, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, Señor, y que pudiéramos despojarnos. Compartía con alguien que me decía que su hijo llevaba 7 años en la drogadicción y un día le dijo: Señor, así no quiero ver a mi hijo. Y empezó a orar por su hijo y empezó a creerle a Dios y empezó a visualizar que su hijo era para el Señor, para el servicio de Dios. Y hoy en día es una mujer que puede ver esas oraciones hechas realidad. Puede ver que el Dios a quien ella sigue sí responde. Y puede ver que su hijo le está sirviendo al Señor, que su hijo fue libre, porque Dios no nos dio hijos para perdición, sino que nos dio hijos para salvación, para que le adoren, para que le sigan, para que le sirvan. Aunque esta palabra no a todo el mundo le gusta, esta palabra no todo el mundo la acepta, pero yo quiero decirte que es el propósito de Dios que toda nuestra familia, nuestros hijos, conozcan y sigan a Jesucristo como su Salvador. Pero es necesario que tú y yo también nos pongamos la mano en el corazón. A veces hacemos muchas cosas, oramos por muchas personas y eso está bien. Le servimos a Dios en la iglesia de muchas maneras y eso está bien. Pero nuestra familia se está perdiendo. Nuestra familia va hacia un abismo. Y es necesario que nos comprometamos con el Señor Jesucristo y con nosotros mismos. Que sea una responsabilidad. Que sea una decisión de decir: Señor, no voy a parar hasta ver
mi familia convertida. No voy a parar hasta ver tu obra terminada en mi hermano, en mi hermana, en mi mamá, en mi papá. Y que nos convirtamos nosotros en esos misioneros para los nuestros. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar, le dijo: empieza por Israel, empieza por casa. No podemos empezar fuera de nuestra casa. Debemos empezar por nuestra casa. Y aunque de pronto a veces dice nadie es profeta en su propia tierra y como que a mí no me van a escuchar. Si tú te llenas de autoridad de Dios, si tú te llenas del poder de Jesucristo, el enemigo tendrá que retroceder y ellos tendrán que enmudecer y escucharte. Porque ya no eres tú, es el poder de Dios a través de ti. Esta semana te invito a que tomes esa decisión, a que tomemos esa decisión y nos enfoquemos por nuestra familia, por los que están delicados de salud, por los que están estancados. También sintamos por ellos ese amor que sentimos por el prójimo que de pronto no hace parte de nuestro núcleo familiar. También vamos a amarlos a ellos y vamos a hablarles de Jesús y vamos a orar por ellos y vamos a entablar formas de cómo llegar a tener con ellos un encuentro con Dios, a llevarlos a que ellos también conozcan. Pero pidámosle al Señor sabiduría primero. Pidámosle al Señor guía. Pidámosle al Señor discernimiento. Porque a veces es más fácil hablarle al que no conocemos que a nuestra familia. Es cierto. Porque con ellos manejamos otro rango. Con ellos tenemos otra comunión, otra forma de compartir. Pero ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos dirija, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que no nos rindamos? A veces tú dices: no, yo llevo años hablándole a mi familia, llevo años hablándole y nada pasa. No te canses, no te canses de sembrar, porque a su tiempo nacerá ese árbol. A su tiempo ese árbol dará su semilla, su fruto. Y ese fruto se convertirá en semilla, donde invadirá a otros. Empecemos por casa, empecemos por nosotros, empecemos por nuestras vidas, empecemos por nuestros hogares, empecemos por nuestros hijos. Esa es mi reflexión en este día. Dios no se ha cansado con su pueblo Israel, ni se cansará. Siempre ha estado allí a través de profetas, a través de muchas formas, pero jamás, jamás ha dejado a su pueblo ni lo dejará. Así como jamás dejará a su iglesia, que somos nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar a un lado a nuestra familia y cansarnos? ¿Por qué nosotros tenemos que rendirnos y dejar que el enemigo de nuestras almas haga con ellos lo que quiera? Recuerda que nosotros estamos revestidos de poder. Tenemos autoridad de Dios y la vamos a utilizar en el nombre de Jesús. Y a través de nosotros, por el Espíritu Santo, Dios va a hacer grandes cosas. Créelo. Yo te invito a que lo creas, porque para Dios no hay nada imposible y para el que cree todo le es posible. De pronto tú dices: no, mi hermano está muy hundido. No, mi familia está muy perdida. Y
es complicado. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Lo que para ti y para mí de pronto es difícil y es imposible, para Dios lo hace posible. Pero ten fe, tengamos fe, tengamos confianza, certeza en que el que hizo en nosotros la obra la hará en ellos. Porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús, porque sobre nosotros ha sido invocado el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, cosas mayores que las que yo hice harán vosotros si creen en mí. Y yo creo en Jesucristo y creo en su palabra. Y creo que Él es el que liberta, el que restaura, el que da vida, el que levanta, el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Es cierto que a veces llega la lucha, llega la prueba al hogar y llega la dificultad a la familia. Y como que vemos que nuestra familia es atacada y es la más atacada y por aquí y por allá. Pero tenemos un Dios poderoso y vamos a invocar el nombre de Jesús sobre ellos y vamos a declarar bendición espiritual y económica sobre la vida de nuestra familia. Y vamos a decretar y a declarar que en el nombre de Jesús son para Cristo. Que en el nombre de Jesús también en sus corazones habitará el poder de Jesucristo y que serán guiados por el Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y te invito a que te unas, a que no temas, a que te des esa oportunidad. Métete con Dios y deja que Dios te guíe, que Dios te dirija, que Dios te diga qué tienes que hacer, que Dios te diga cómo lo vas a hacer, porque a veces no sabemos cómo ayudarles. Pero si Dios nos dirige, vamos a tener victoria y vamos a tener respuesta de Dios. Y ellos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el nombre de Jesús, esta es mi reflexión para este día, para ti, para mí. Porque yo también necesito, tú no te imaginas, Dios lo sabe. Solo el Señor lo sabe, lo necesitada que es mi familia y yo del Señor. Pero tengo un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que le dijo a la muerte, yo seré tu muerte. Un Dios que venció. Y si Él venció, nosotros también somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te invito a que lo creas y a que te pongas en las manos de Dios en este día, en esta área con tu familia, en esta área con tu hogar, en esta área con tus hijos, en esta área con las personas que tú amas, que llevan tu sangre. Dile al Señor, ayúdame a ser una Débora para ellos. Ayúdame a ser un Josué para ellos. Y condúcelos con la dirección de Dios hacia esa patria celestial. Dios te bendiga.